Todas esas escenas en su casa, en el salón de belleza, con su jefa, con su hermana, con el novio y tal, que es el planteamiento realmente de la historia, porque la historia empieza a avanzar y despega, digamos, el nudo en el momento que la hermana se va de vacaciones. Ahí es cuando realmente empieza el nudo de la película y el conflicto. Pero el planteamiento a mí me parece que es muy prolijo, cosa que yo pienso que no hubiera hecho nunca Hitchcock. Y luego es curioso también el parecido, no ya con Norman Bates, sino el parecido que tiene el personaje de Catherine Deneuve con Mia Farrow en Rosemary Baby, pero yo creo que hay una diferencia también a favor de Mia Farrow. Mia Farrow da una fragilidad que Catherine Deneuve no da. Catherine Deneuve yo creo que más que fragilidad da frialdad, pero esa vulnerabilidad que daba ese personaje de Mia Farrow en La semilla del diablo, que veías que era un ser frágil y vulnerable y tal, Catherine Deneuve, en el fondo yo creo que no tiene esa fragilidad, da una sensación más de una extraña psicopatía, eso es evidente, y de una gran frialdad expresiva que yo creo que ha mantenido en toda su carrera. Es que yo creo que Mia Farrow no está loca, es al contrario, está súper lúcida. No, es una víctima. Y además está embarazada. Aquí estás viendo ante tu vista, que eso está muy bien hecho, cómo va el cerebro de esta mujer se va, bueno, desquiciando y volviendo loca. Yo creo que sí hay cosas de Polanski que ya demostraban en esta película, hombre, que era un verdadero autor, ese mundo del convento de monjas, donde se les oye hablar, se les oye reír. Los sonidos están muy bien. Eso está muy bien, ¿no? El mundo que va aislándola a ella está muy bien hecho. La tortura, más o menos, que ella vive continuamente, no ya en la casa, sino en su trabajo. El por la noche, los jadeos de la hermana que está haciendo el amor. Todo eso está como muy... Yo creo que el mundo de los sonidos está muy bien, porque está el teléfono, está las campanas del convento, están los musiquillos esos callejeros, están los jadeos de la hermana, y luego esa especie de represión sexual y rechazo o repulsión al hombre, que yo creo que en la película está clarísimo que es que no soporta ni el contacto físico. Algunos estudios han mezclado las dos cosas, porque yo no aquí no la vi, yo no me acuerdo cuando la vi si estos detalles estaban en la versión original, pero la asistencia de estos dos personajes, de las dos mujeres, que no pueden evitar su acento, algunos comentaristas dijeron en su momento que eran dos belgas viviendo en Londres, aclimatadas a un trabajo y todas esas cosas, y que lo del convento formaba parte de una educación, posiblemente de monjas que había tenido sobre todo ella, que contrastaba además, ayudaba un poco al tema del miedo al sexo. Bueno, aquí hay una cosa clara, que a mí me parece que está clara. Esta mujer tiene esta personalidad psicopática, esta especie de represión sexual que deriva en conducta agresiva, producida indiscutiblemente por algún trauma infantil. ¿Vosotros creéis que se explica, se sugiere, se insinúa o hay que adivinarlo? No explica nada. Yo cuando he leído me he dicho, yo no lo he visto, pero no sé si a lo mejor en la versión original o yo he visto la foto. Exacto. Sí. A mí me parece que es muy significativa la foto de la niña mirando. Si os fijáis, en la foto están todos mirando a la cámara. La foto explica la película al final. Asustada, mira al hombre que tiene a su lado. Pues puede ser su padre. La única alusión a la infancia, y a mí me parece es el retrato. El retrato y la mirada. Y la mirada de ella, que más que mirada perdida, es una mirada alucinada de terror. De terror y a un señor. Y posiblemente a un señor. Pero eso lo ha ligado muy bien él, porque empieza con los ojos, una larga secuencia con los ojos de ella, y cierra con los ojos de niña. No, pero vamos, a mí me parece que al final es donde te da la clave de por qué razón esta mujer tiene esta especie de trauma infantil, porque te insinúa, y a mí es una de las cosas que más me gusta de la película, te insinúa que de niña esta señora tuvo un problema con ese señor de la foto, y ha traído una consecuencia que es esta patología suya y sobre todo esta aversión al contacto con el macho, que no explican más que, yo creo que solo está explicado en la foto. En la estructura de repulsión hay en ese mundo entre lo alucinado y lo real, que naturalmente está indistinto la mayoría de veces, pero por ejemplo, evidentemente los trozos, las secuencias
o las partes de la película en que alucina violaciones ella, son fantásticas. Primero, porque están maravillosamente, es decir, porque tienen unos niveles subliminales como el propio Hitchcock, que un escalofrío te recorre de arriba abajo, como en el plano del espejo, de si se ve o si ve algo. Y luego porque además la va graduando, me parece, si no me equivoco, hay 3 escenas de supuestas, imaginadas violaciones. Y va disminuyéndolas en tiempo y al final, en la última violación, reduciéndolo a lo absolutamente abstracto. Me parece que hay un fogonazo y luego la lámpara que se cae y nos queda la pantalla en blanco. De manera que casi ya no se ve ni la sombra del violador. Entonces, es decir, hay una especie de progresión de sabiduría y de virtuosismo narrativo en esas 3 secuencias de supuesta y alucinada violación que no tienen a qué sé yo, que... Yo creo que el plano del espejo es un plano... Que envidiarle a... Digno de Murnau, es un plano de Nosferatu y de eso. Luego hay una cosa excepcional. Sí. Luego hay una cosa que también en las lecciones, no solamente lecciones visuales, aprendió de muchas cosas y sobre todo en esta película de Hitchcock, también en el empleo sapientísimo de no solamente de los ruidos, sino de los efectos musicales en los momentos fuertes. Y naturalmente están perfectamente dosificados y sabe perfectamente que cuando vemos o no vemos lo que aparece detrás del espejo, es decir, la música tiene que tener un subrayado potentísimo que contribuye al escalofrío. Es muy par con la banda sonora, ¿eh? Ahora no hubiera hecho tanto paseo con Catherine Deneuve. No, porque ahí hay una especie de borrachera ya del seguir. Pero, salvo... Es una influencia antoniana. Sí, claro, salvo en el momento los 60 fueron funestos. Salvo ese acierto extraordinario que es el trío callejero tocando, que es maravilloso. Claro, ese es un acierto de él. Pero no solo los paseos, hay más elementos. Hay esa alegría de que aquello funcione, que la cámara se mueva y que siga algo. Es decir, los primeros tiempos, el cineasta, vosotros sabéis mejor, es que tiene placer de rodar, pero un placer inmenso, que luego va depurando, buscando otras cosas, pero al principio que aquello se mueva y que que el traveling funcione y que los actores vayan a una distancia de la cámara, todo eso le... Pero, por ejemplo, aparte de los paseos, hay planos de Catherine Deneuve con la mirada perdida, tumbada en una cama, que duran, pero verdaderos eternidades. Eso es impensable, incluso por el propio Polanski ahora. Volviendo un poco a lo que tú decías, de que ella evidentemente tiene una aversión, una repulsión hacia el hombre, ¿no? Que eso está clarísimo. Sí, hay una enfermedad de ella, y esto es lo que la va... le produce esa patología agresiva. Desatornillando ese cerebro. Fíjate si es listo Polanski, que él quita un crimen de los 3 que ella comete, nosotros vemos 2, él quita 1. Que está rodado y filmado y hasta el último momento puesto en la película, que es el novio de su hermana está casado. Cuando este tipo se va con su hermana en un viaje a Italia, llega la mujer, porque le han dicho que está enredado con ella, y ella mata a la mujer. Lo cual no tiene nada que ver con esta película, que ella mate a una mujer. No. En cambio está bien que ella, por esa aversión que tiene, a los que mata son hombres, y eso los ve entrar el enemigo, ¿no? Y de una manera especialmente violenta. El de la mirilla es un plano fantástico, cuando ella le da con el candelabro. Son esas cosas de descubrimiento. Además, de autor. Hay una diferencia. Cuando mata al casero, hay una explicación, que así es una legítima defensa. Cuando mata al novio, que lo único que le produce son ternuras y realmente es una patología, porque mata al novio si el nombre... Y la patología es cuando le mata al casero también, y con esa navaja es terrible, ese ensañamiento, ese mundo del cuarto de baño, de las manos ella limpiándose, el pan, lo que come. Es que la navaja, está muy bien. La navaja es la presencia del macho en esa casa, que a ella también le perturba todo. Le perturba mucho. Ese mundo que le había gustado seguramente a Buñuel, del conejo, de la cabeza del conejo en el bolso. Ese conejo repugnante que llega a ser un elemento obsesivo. Yo lo que no entiendo es cómo se podía aguantar esa casa con ese conejo en putrefacción. Y luego los cadáveres. Claro. Tenía que oler en putrefacción también. Se sabe que, pero con ese crimen que tú has mencionado, que se rueda y no se monta, sin embargo... se rueda, se monta y se quita, bueno, a punto de estrenar. Los 3 suceden por invasión del mundo de ella. Ella se ha refugiado en ese apartamento, ha hecho su vida en él, no se ocupa de nada ya, ni se quiere dejar perecer a lo mejor, pero las 3 invasiones acaban en muerte. Pero yo creo que el crimen ese, que está eliminado,
Es precisamente por eso, porque podría ser un poco confuso el crimen a una mujer, cuando en el fondo la película va por otro... Yo, siguiendo la teoría esa que yo insinúo de la foto, yo que he visto como vosotros la película más veces, he tratado de descubrir, a ver si ese personaje que se ve fugazmente en el espejo, o esos otros que se acercan en esas alucinaciones o desvaríos de violación, a ver si tenía algo que ver con el personaje de la foto. Y no es el mismo. No, porque en una de esas podía ser hasta el mismo actor. Claro. Y no, son totalmente distintos. Es terrible el momento de guión y de realización, cuando esta mujer está con los alicates arreglando las uñas a la mujer. Es tremendo porque lo presientes. Que va a ser la misma mano y el mismo anillo de la mujer con el que arranca la película, que es un inserto de una mano con un anillo muy singular, y luego al final la de los es la misma mano y la misma mujer. Ese es un momento terrible, ¿no? Pero está muy bien. La sangre. Es que está muy bien calibrada. Yo creo que la película tiene un arranque muy lento en los primeros... Sí, un poquito prolijo. La primera bobina de la película, los primeros 15, 20 minutos, y luego ya entra en lo que realmente le interesa, y es ese mundo, lo que tú dices, esa invasión, esa casa tomada. Y hay un elemento... Cortázar. Y que posiblemente si no hubiese habido ese viaje, esta mujer no habría matado a nadie. Es muy posible, es esa situación. Pero se está preparando para esa situación, que se va a quedar sola. Y en esa soledad... Y luego yo no sé una palabra de psicoanálisis, no sé si vosotros sabéis más. El mundo de las grietas tiene algún significado, yo creo, de represión sexual en el psicoanálisis, ¿no? O de pura decadencia. Por ejemplo, una función de Ionesco, que yo he tenido el honor de participar en ella y que están dando ahora en Madrid, por José Luis Gómez, El Rey, se muere. Y con muy buenas críticas a tu trabajo. Muchas gracias. El Rey, muchas gracias a quien las haya hecho. Sí, el Rey, es decir, uno de los síntomas que van enseñando, es decir, que la cosa se acaba, no solamente el reinado y la muerte del soberano, es que hay enormes grietas en las paredes, y claro, naturalmente esto es un efecto impactante, absolutamente. No, y la grieta primero es la del suelo. Y la primera grieta que ves la que está en la acera. Él dice que no tenía ni idea, ni él ni Gerald Brach, de psicoanálisis, pero que le salvó precisamente que cuando la vieron un par de psiquiatras la película, primero uno, incluso con la censura, dijeron, esto es perfecto. Yo es que intuyo que ese mundo, sobre todo de las grietas, cuando tiene sus obsesiones, que de repente se abren, que la pared se abre en una grieta. Vamos, yo insisto, yo intuyo que eso tiene algún sentido en psicoanálisis. Ahora, para no saber de psicoanálisis... Un sentido sexual. Sí, pero él lo dice, eso, que ellos no tenían... Que ellos no sabían. No tendrían ni idea, pero algo se asesoraría. En esa época todo el mundo estaba leyendo Freud, pero que no eran ni expertos de ello. Lo que pasa es que es muy bonita la imagen de la calle con la grieta. Yo creo que ahí empieza la película. Sí, en esa imagen. Cuando se queda ahí obsesionada con la grieta y ese dibujo. Ahí empieza la película, yo creo que es el momento exacto. Yo quisiera hablar de otro elemento adicional que creo que enriquece esta repulsión, que es el elemento litúrgico, el elemento, como diríamos, celebratorio, el elemento casi de gran ceremonia, que es toda la película, los interiores. Desde que ella abandona, me parece que la combinación en el suelo, en adelante, todo es degradación. Todo es degradación, y esa degradación del ambiente la va pulsando Polanski de una manera absolutamente genial, hasta terminar, antes de que llegara la hermana y el otro de su viaje a Italia, hasta terminar en esa especie de caos infinito, que a lo que más me recuerda es a lo que hemos visto, yo no lo he visto en vivo, y no tengo ganas de verlo, pero el universo de los yonkis. El universo de los yonkis es así. Es decir, hay un momento en que la adicción a la heroína supone el abandono total de cualquier tipo de cuidado en sí mismo y en el ambiente en que vive. De manera que ese camino terrorífico hacia la escisión esquizofrénica pues tiene bastante que ver, por lo menos en sus efectos, y en la liturgia ceremonial, que sabe muy bien montarla, por la que la liturgia del puro deterioro con el mundo de los yonkis. Y además en esa liturgia está un poco también el mundo del gran guiñol. Y el mundo del gran guiñol. Está ahí, es un poco lo que es más clusotiano. Sí, claro. Es el mundo del gran guiñol, que al final explota en la película. Hay un aspecto ahora que hablabas de combinación, que no sé si los espectadores se habrán dado cuenta. Hay un momento en que ella coge una camiseta masculina del suelo, va a la basura para tirarla, pero antes de tirarla
la acaricia y la huele. A mí eso me parece que es un momento muy expresivo de ese olor a macho que a ella de alguna forma le... De las sabidurías, vamos a ver, parapsicoanalíticas de los directores, y también, ¿por qué no decirlo?, seguramente de determinados constituyentes, luego bien demostrados, de perversión o de perversidad por parte del propio Polanski. Sí, sí. No olvidemos los caminos personales de Polanski. Romper una lanza, ya que hemos hablado tanto de la precisión y de la justeza de la banda sonora, del trabajo que en las partes de jazz hace yo soy muy jazzista, un gran batería que ha sido siempre de mi devoción especial, se llama Chico Hamilton. Los trozos de jazz repiqueteados, sobre todo por Chico Hamilton, son divinos. Y la fotografía. Son divinos. Hay que decirlo. El fotógrafo es extraordinario, es el que hizo, me parece a mí, ¿no? Es el de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Gilbert Taylor, ¿no? Sí. Es extraordinario. Y además le quitó de la cabeza una cosa que es estupenda, todos los grandes angulares. Le dijo, no, porque yo quiero hacerla con angulares y tal. Le dijo, no, vamos a hacerlo. Lo curioso es que se nota, por el año que se hizo la película, que todavía las películas se hacían fundamentalmente para salas de cine. Sí, sí. Y no estaba la dependencia que tenemos ahora de la televisión, porque hay muchas oscuridades, la luz, que son poco televisivas. Hay una escena que no hemos hablado de ella, muy bonita, de repulsión, que es el beso que le da el novio en el coche, y cómo sube frotándose la boca, cómo llega al lavabo, se lava, todo eso que está en la primera parte de la película. Y tira el cepillo de dientes de él y tira toda la cosa. Todo ¿Y eso sería lo que a ti más te gusta o no? Dime. ¿Cuál es el momento a mí lo que más me gusta, con mucha diferencia, ya la lo he dicho, es el plano final de la foto. El acercamiento a esa niña aterrorizada, mirando en una dirección que es donde está el hombre o el padre. Y hacer eso el año 65 era un objetivo que es el que empleó Carlos Saura en La caza, que era el macro killer, porque era muy difícil sacar pero que eso ese es muy... plano. Y además yo creo que ahí está la clave de toda la película, que en vez de darla al principio, la da al final. Es un poco ocluso, como tú dices, pero es verdad. Es un plano precioso y que le salió muy bien y muy difícil de hacer. Y además cierra... Claro, es que cierra el círculo. Cierra el círculo. Empieza y abre. Sí. Pero ojo abierto. Ojo de adulta, vamos, de joven. Y al final incluso puedes montar la teoría que quieras. Al principio de alguna manera el ojo está vivo, al final está congelado, está muerto. Esto también es un poco hitchcockiano de Vértigo. Sí. Esta historia circular de la historia. Para ti, tu momento. Bueno, a mí me gusta mucho ese que ha dicho Antonio porque da mucho sentido a toda la película. Pero hay una cosa que aprecio en Polanski, una pequeña separación de la historia que está contando, que es la presencia de esa especie de fugitivos del music hall, como es el resto del music hall que queda allí en las calles, cuando ellos van por ahí. Aparecen esos tres personajes, se detiene en ellos, y me recuerda mucho lo que pasó con algunos personajes olvidados por nosotros, los españoles y tal, pero que veía con muy buen ojo Marco Ferreri por aquella época en España. Esos tres personajes, es curioso que uno va de espaldas siempre. Sí. Uno va tocando la cosa esa. Cruza de espaldas. Pero siempre de espaldas. Además, siempre que salen los tres. Dos van de frente y uno va de espaldas. Sí. ¿Y para ti? Mi querido Juan me ha pisado los músicos nocturnos, perdón, los músicos callejeros, que están sacados de Dickens y que son encantadores. Y también siniestros y también tiernos, todos juntos. Y así es un Londres antiquísimo. Entonces me voy a quedar con la secuencia última de violación, aquella resuelta en una especie de sombra y de la caída de la lámpara, que es una especie de deslumbra. Sí. Bueno, pues que nos pongan, a mí me gusta mucho el plano del espejo. A mí ese plano me parece un acierto. Porque no hay truco, no hay nada digital. Esto está hecho y ponte ahí. Y cuando le vuelves a ver, recupera la cámara, salte fuera de cuadro. Y es de verdad de puesta en escena. Aparte también me gusta a mí mucho el momento que ella cruza todo aquel follón del accidente. Se está muy bien. Ella se ha desconectado ya. Ajena total. Ya está desconectada. Está la policía, está todo. Ella no se entera de nada. Pasa absolutamente desconectada. Y siempre me ha hecho mucha... no sé, ¿cómo te diría? Me ha causado extrañeza, pero buena, fenomenal, que él haya elegido cuando están viendo la televisión un combate de lucha libre en el año 65, que no debía haber ya mucho, porque la lucha libre, su época gorda, tanto en España como en Europa, son los 50, ¿no? Luego
agoniza y vuelve a coger otra vez, resurge en los 70 y en los 80. Pero me ha gustado, siempre he dicho yo, qué curioso, porque podía haber elegido. Y también que técnicamente, que él siempre se ha preocupado mucho, cuando en España en los años 60 y en los 70 querías filmar directamente de la televisión, era imposible, salía una raya. Sí. No había todavía ese aparato que te quita la raya y se pone igual que la velocidad de la película. Al mismo ritmo. Pues eso, en la utilización del plano con la foto. Él ya era un tipo que se ocupaba de sacar las mayores consecuencias, la mayor calidad técnica, el decorado, las manos que la tratan de coger a ella, haciendo el decorado. Esa película, claro, en España probablemente se hubiera hecho un interior natural, se hubiera encontrado un piso y tijero dar en el piso. Claro, aquí no, aquí estás quitando paredes que te permite continuamente ampliar. No es lo mismo el cuarto de baño cuando ella está obsesionada que al principio cuando entra. Luego es enorme y la llegada del pasillo hasta el baño se hace como larguísima. Todo eso es un acierto. El pasillo tiene 3 o 4 dimensiones diferentes, claro, según el plano.